9:28, continuamos con la información. Este martes desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard reveló que el pasado, más bien 30 de octubre, se recibieron las primeras dosis de la vacuna china, que recordemos está en la fase 3 de ensayos clínicos. Indicó que se van a aplicar a un grupo de entre 10,000 y 15,000 personas a lo largo de 13 entidades de la República. Gaspar Vela nos preparó un resumen de esta información que le presento a continuación. Llegaron a México las primeras dosis para realizar la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna china de CanSino contra el COVID-19. Se aplicarán a partir de esta semana a un grupo de entre 10,000 y 15,000 personas mayores de 18 años. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Los reportes de resultados en tiempo real serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Marcelo Ebrard destacó que la vacuna ha sido aplicada con éxito a integrantes de las Fuerzas Armadas de China. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, destacó que el protocolo contempla garantizar la integridad y seguridad de los participantes. Ustedes recordarán, la vacuna de CanSino es una de las 3 vacunas que el gobierno mexicano seleccionó para comprar anticipadamente. Este ensayo va a ser una excelente oportunidad para concretar la compra definitiva de 35 millones de dosis que tenemos reservadas en caso de que esta vacuna muestre su seguridad y su eficacia. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que los resultados de esta vacuna darán calma y certidumbre a los mexicanos. El que esta fase 3 de CanSino se lleve a cabo en el país es un avance. Tenemos compromiso también con otras empresas que están también avanzando en la investigación y yo espero que para finales de este año ya tengamos resultados. La Secretaría de Salud alertó que el número de casos de coronavirus va en ascenso en 9 entidades del país y señaló que hay preocupación principalmente en Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Para la octava, Gaspar Vela. Muchas gracias, Gaspar. Y para revisar esta información y toda la relacionada con asuntos de salud y en estos tiempos de COVID-19, agradezco mucho, como cada semana, la presencia en este espacio del doctor Mauricio Rodríguez, catedrático de la Facultad de Medicina y también uno de los voceros de la UNAM para asuntos de la pandemia. Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarte otra vez. Hola, Luisa, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias por invitarme otra vez. Al contrario, bienvenido. Hay un montón de temas. ¿Te parece si empezamos con nuestro país? Este asunto de la vacuna que podría empezar a aplicarse próximamente, ¿es absolutamente segura? ¿Qué pasa con el resto de las vacunas que están en la misma fase? ¿Podríamos verlas llegar próximamente? ¿Cómo interpretamos este anuncio del secretario? Bueno, lo que se anunció es que va comenzando el estudio clínico fase 3 en México, que México va a participar con un número muy importante de participantes, alrededor de 14 o 15,000 me entendí, y que se va a hacer en varios estados y que pues es todavía parte de la investigación y desarrollo, ¿no? Sin duda, el hecho de estarlo haciendo en México pues es una buena señal para todos, sobre todo porque va a proporcionar información de cómo se va a aportar la vacuna en México y eso siempre es más atractivo para las autoridades regulatorias y es mejor para todo el país, ¿no? Porque vamos a saber cómo se va a aportar la vacuna en nuestro país. Hay que tener más o menos contemplado que empiezan los reclutamientos y que pues seguramente hacia finales de año habrá un primer corte de información que es parte de un estudio global, ¿no? Entonces, no solo es mexicano, es parte de un estudio global, se puede ver afectado por todo lo que pase en los otros países, ¿no? Como lo vimos cuando pausaron el de Astra, se pausa en todo el mundo. Cuando se reanuda en todo el mundo. Entonces hay que estar muy pendiente, pero es una buena señal, sobre todo, pues ya ir viendo dónde aterrizan esos proyectos, ¿no? Sí, como dices, la reacción en la población mexicana, que también seguro tenemos características bastante particulares que valdrá la pena, ¿no? Sí. Oye, y hablando de población mexicana, y hoy que me levanté un poco mormada, quisiera aprovechar la ocasión para preguntarte justo eso. Estamos entrando en una época en la que normalmente nadie se asustaría con un poquito de mocos o con una tosecita,
pero en estos tiempos como que el nervio anda más presente. ¿Cómo distingo si tengo influenza, si tengo gripa, si tengo COVID? ¿En qué momento de síntomas me tengo que hacer una prueba? ¿Qué pasa si alguien se enferma en casa? Estamos ya entrando ahora sí a la temporada, ¿no? Sí, bueno, ahorita va empezando, además, sobre todo en estos días en los que tuvimos un par de días casi te diría hasta calurosos aquí en el Valle de México, y luego, pum, ¿no? Cambia de un ratito a otro, y luego un día todavía está lloviendo en la tarde unos días y frío y a eso. Y en efecto, nada más para que se dé una idea, el auditorio, el año pasado en el país hubo 23 millones de catarros y gripas en todo el año. O sea, son una enfermedad súper frecuente y en medio de eso tiene que, pues va a seguir pasando la pandemia. Entonces, en efecto, ahorita se puede comenzar a complicar un poquito el diagnóstico de COVID, el diagnóstico de influenza. Afortunadamente dan datos clínicos un poquito más serios, ¿no? O sea, ataque al estado general, fiebre, mucho cansancio. Y en el caso de COVID, disminución o pérdida del olfato y del gusto, que no, eso nos da una indicación ahí más o menos, ¿no? Y desde luego lo epidemiológico, saber que estuviste cerca de alguien o en una situación de riesgo, eso siempre te va a aumentar tus riesgos a que pensemos en COVID. De cualquier manera, todas las abordamos inicialmente igual, ¿no? Higiene de manos, cubrebocas, sana distancia, y en 2 días más o menos vamos a ir viendo hacia dónde se van. Eso es bien importante, ¿no? Cualquiera que se sienta mal ahorita, que no salga, que se ausente, que no contagie a otros, porque estamos viendo con los últimos estudios que la gente es contagiosa desde casi hasta 3 días antes de tener signos y síntomas. Por eso no se puede parar tan fácilmente el COVID, ¿no? Ok, ¿y cómo sabemos en qué momento ya requerimos de atención, digamos, más grave o Sí, en qué momento ya la libramos en casa, ¿no? También hay, ahorita me siento un poquito mal, si es gripe normal, ¿cuántos días? Si es COVID, ¿tiene exacto. un margen de complicación o cómo funciona? Pues mira, ahí lo importante es tener manera de establecer contacto con algún servicio de salud, ¿sí? Algún servicio Ok, telefónico, presencial o lo que sea, para que te ayuden a ver cómo vas evolucionando. Habitualmente un catarro común, autolimitado, sin mayores complicaciones, se resolverá quizá en menos de 48 horas, habrá una mejora importante. Si después de un día, 2 días, vemos que no hay una mejora importante de la sintomatología, o sea que el cansancio persiste, el dolor aumenta, la fiebre, entonces ahí ya hay que ponerle mucha más atención, particularmente si tiene factores de riesgo, ¿no? Embarazo mayor de 60, enfermedades crónicas, y desde el primer instante evitar contagios en la casa, ¿no? O sea, cubrebocas, limpieza de superficies de uso común, si se puede aislar dentro de la casa y no salir y no infectar a otros, que es la clave, ¿no? Entonces, yo diría un par de días de darle seguimiento básico sin medicamentos, ¿no? A menos de que ya se requiera una intervención para control de fiebre o dolor o algo ya inflamatorio, pero establecer contacto con los servicios de salud me parece fundamental. bueno, yo agrego rapidísimo que yo hice un test en mi teléfono, agregué el teléfono de Susana a distancia y te hace 3 preguntitas y ya con eso justo me guió a saber que era gripa, ¿no? Que no eran síntomas de COVID para alertarme. Sí, Entonces ahorita si quieres pasamos ese dato. Aprovechando sí, claro. el rebrote, entonces, en medio de todo esto Sí, hay cifras hacia arriba, ¿no? El escenario que nos preocupaba aquí en México, particularmente en ciertas sí, zonas. sí, estamos viendo saturaciones hospitalarias importantes en Durango, en Chihuahua. Estamos viendo cambios a semáforo rojo. Incluso Durango se va a semáforo rojo esta semana, aunque no toque semáforo esta semana, ellos ya localmente se cambian, ¿no? Cosa que está muy bien. Eso es el control de la epidemia local, la reacción local, ¿no? Que lo hemos estado platicando mucho, Luis, en los programas que decimos, todo el mundo cree que es asunto federal lo de la epidemia. En realidad, donde se ejecutan las acciones es a nivel local en los estados y en los municipios. Entonces, el gobierno de Durango dice, nos vamos a rojo, se van a rojo, ¿no? Chihuahua subió también, tienen un problema importante ahí, básicamente Ciudad Juárez y en Chihuahua, pero eso es lo que pasa cuando cuando se le da chance otra vez al virus de entrar, ¿no? Cuando se relajan las medidas, cuando se abren más actividades y cuando no se interrumpe la transmisión.
en las comunidades, ¿no? En Ciudad de México estamos en naranja con alerta casi rojo, ¿no? Pues en varios lados están así, y en otros que van para abajo o que están como Campeche en verde desde hace ya creo que 2 meses, pero se pueden contagiar de lo que se mueva de otros lados. Entonces, pues es importante, ¿no? La lección de Estados Unidos y de Europa me parece que nos va a ir ayudando. Son escenarios diferentes con sustratos muy distintos, pero que nos ayuda a entender donde se le abra la puerta, el virus se vuelve a meter y encuentra camino, y pues olvídense, ¿no? Ya conocemos el escenario. Sí, sin duda. Y hablando de conocer, hay otras regiones del mundo que también están en medio de rebrotes. ¿Qué tanto está conectado esto, digamos, no? El hecho de que empezó el rebrote en Estados Unidos, en Europa, ¿conecta con México? ¿Nos interesa, no nos interesa? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo monitoreamos el extranjero? Sí. Bueno, Europa está viendo un rebrote muy fuerte, ahorita principalmente de casos ambulatorios, pero ya empiezan a llenarse los hospitales. En parte, pues porque ya habían reabierto prácticamente todo, ¿sí? Escuelas, trabajos, viajes, ¿no? Se había ya prácticamente relajado por completo la situación. Incluso en algunos países el cubrebocas ni siquiera lo contemplaban, ¿no? Pero volvió a instalarse el virus, volvió a circular fuerte y ahí lo tienen circulando otra vez y están cerrando y están preocupados porque ellos sí tienen un invierno muy extremoso en clima que les complica el escenario, ¿no? Ya de por sí el invierno les causaba daño. Y en Estados Unidos, una tercera ola más fuerte que la segunda, desde luego más fuerte que la primera, también por la reincorporación de muchas actividades, el regreso de muchas escuelas que tuvieron, y pues esta ambivalencia y esta ambigüedad de la respuesta en Estados Unidos de que pues no hay un plan nacional, los estados están haciendo lo que quieren, la comunicación de los riesgos está muy mal. Vamos, ahí sí, pues la verdad es que hay que irlo siguiendo y viendo de dónde nos van a llegar los casos que nos puedan mandar para acá, ¿no? Pues agradecemos mucho, como siempre, doctor, tu expertise en todos estos temas, que nos digas qué monitorear y cómo. Yo personalmente por la consulta de hoy también, así que gracias. Te escuchamos a las 6. ¿Qué tema hay hoy en Radio UNAM? Sí, hoy en Hipócrates 2.0 vamos a darle un switch al tema. Vamos a hablar sobre diagnóstico de cáncer de piel, algo que no tiene nada que ver con la epidemia. Estamos también un poco cansados de esos temas. El doctor Rodrigo Roldán, dermatólogo, especialista en cáncer de piel, nos ayudó a tener un programa, pues, con temas muy importantes para que no se nos olvide también. Vamos a tratar de ir reabriendo la agenda de eso sin quitarle el ojo a la pandemia. Así que por ahí nos escuchamos, Radio UNAM, a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Luisa. Saludos. Al contrario, gracias a ti. Pues sí, a seguir todos los asuntos de salud. Fuerte abrazo, doctor Mauricio Rodríguez, y gracias. Chao. Buenas tardes al doctor.